Montblanc, España. Montblanc es una pequeña y encantadora ciudad ubicada en la provincia de Tarragona, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, España. Conocida por su impresionante patrimonio histórico y arquitectónico. Montblanc es una joya escondida en la región de la Conca de Barberá. Su historia se remonta a la época romana, cuando se estableció como un importante centro comercial y militar en la zona. Desde entonces, ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos, incluyendo la llegada de los visigodos, la conquista musulmana y la Edad Media, pueblo amurallado de gran belleza, con torres, iglesias y un casco histórico bien conservado. Es famoso por sus fiestas medievales en abril, que recrean la leyenda de Sant Jordi. La comarca de la Conca de Barberá, ubicada en el interior de la provincia de Tarragona, es conocida por sus vinos, sus monasterios y poblaciones medievales como Montblanc, su capital. Esta preciosa villa amurallada es una de las paradas obligadas en la ruta del Císter, que une los monasterios de Poblet, Santes Creus y Valbona de les Monges. En este artículo repasamos los principales lugares que ver en Montblanc, cuyo casco antiguo fue declarado conjunto histórico en 1947. Montblanc en Tarragona se presenta como una valiosa herramienta para explorar uno de los destinos más encantadores de España. Sus calles empedradas y su rica historia proporcionan una experiencia única que atrae tanto a los amantes de la cultura como a los entusiastas de la naturaleza, gracias a su patrimonio monumental y a la cercanía de áreas naturales impresionantes. Montblanc se posiciona como un lugar ideal para combinar turismo histórico con actividades al aire libre de Montblanc. Besalú, España. Ubicado en la comarca de la Garrocha, en la provincia de Girona, Besalú es uno de mis destinos favoritos y uno de los destinos más emblemáticos de Cataluña. Su monumental puente románico sobre el río Fluvià te da la bienvenida con una imagen postal que parece sacada de la Edad Media. En mi opinión, esta localidad no solo deslumbra por su imponente arquitectura, sino también por su legado judío, su exquisita gastronomía y esa tranquilidad que ofrece a quienes buscan escapar del estrés de las ciudades. Besalú es una antigua ciudad situada en el corazón de la comarca del Ripollès en la provincia de Girona, Cataluña. Su nombre proviene del latín Besalucus, que se traduce como bosque sagrado. Fue fundada en el siglo IX, durante el reinado del rey Wilfred el Velloso, que la convirtió en una ciudad importante y un importante punto de referencia político y comercial. Besalú se encuentra en una zona de gran belleza natural, rodeada de montañas y valles, rodeada de bosques y ríos. Esta ciudad es conocida por su increíble arquitectura medieval y sus monumentos históricos. La ciudad antigua se encuentra entre los dos ríos Fluvià y Toronel, y está rodeada de una muralla en forma de herradura. Esta muralla fue construida en el siglo XII y está compuesta por una serie de torres, puertas y almenas. Besalú es una ciudad llena de historia, con muchos edificios y monumentos antiguos. La ciudad tiene un puente medieval, la iglesia de San Pedro, el convento de San Francisco y la iglesia de Santa María. Estos edificios fueron construidos en el siglo XII y son una parte importante de la historia de Besalú. La ciudad también tiene una famosa colección de arte romano,
con mosaicos impresionantes y esculturas. El encantador pueblo medieval con un puente románico que es su principal símbolo. Sus calles empedradas y su antiguo barrio judío son un atractivo para los amantes de la historia en Besalú. Rupit, España. Municipio de Rupit y Pruit, ubicado en la comarca de Osona, Barcelona, posee uno de los galardones más prestigiosos del panorama turístico internacional. La Organización Mundial del Turismo, OMT, lo incluye desde 2022 en su selecta lista Best Tourism Villages, consolidándolo como uno de los destinos rurales más destacados del planeta, por su belleza, sostenibilidad y riqueza cultural. Concurrido lugar por las estrechas calles empedradas de Rupit, los visitantes pueden admirar las magníficamente conservadas estructuras de piedra que han desafiado el paso del tiempo. La arquitectura del lugar nos revela capítulos de un pasado en el cual se fortificó el área para su defensa. Un claro ejemplo es el impresionante castillo de Rupit, que aunque hoy en día se encuentra en ruinas, aún cuenta historias de los antiguos señores de la región y sus hazañas. La fusión del entorno natural con estas construcciones otorga al municipio un aire de museo al aire libre que evoca siglos de historia. Situado a menos de 2 horas y media por carretera de Lleida capital, este enclave medieval de apenas 200 habitantes representa a la perfección el concepto de turismo sostenible que promueve la Agencia de Turismo de las Naciones Unidas, que busca reconocer a aquellas poblaciones que han sabido preservar su esencia mientras desarrollan un modelo turístico respetuoso con el entorno. Un pueblo pequeño pero lleno de encanto en la comarca de Osona. Su puente colgante, sus casas de piedra y los paisajes del Colsacabra lo hacen ideal para una escapada rural de Rupit. Tierras de Extremadura, Mérida, España. Mérida en España, es la capital de Extremadura, desde su fundación le fue otorgada la condición de capital de la provincia lusitania. En la Hispania romana, la colonia augusta emérita fundada en el año 25 a.C. por orden del emperador Octavio Augusto, para asentar a los soldados eméritos o licenciados de las legiones V. Laudae y X. Gemina que habían combatido en las guerras cántabras. Antigua capital de la Lusitania romana, Mérida conserva un teatro y anfiteatro romano impresionantes, además del templo de Diana y el puente romano sobre el Guadiana. El Festival Internacional de Teatro Clásico en verano revive la grandeza de la ciudad. Es un destino ideal para combinar historia, cultura y gastronomía extremeña. Desde sus inicios fue una ciudad amurallada, en la que tenían especial interés los edificios de espectáculos públicos, como el teatro, anfiteatro y circo, este último fuera de sus murallas debido a sus grandes dimensiones, además de los 2 foros municipal y provincial con diferentes templos, basílicas y demás edificios para la administración pública. Especialmente relevante fue el puente romano sobre el Guadiana, uno de los más largos del imperio. La principal actividad económica de esta comarca es la agricultura, siendo el río muy importante para ello ya que las Vegas Bajas son tierras muy fértiles. En Mérida destaca el sector industrial y cada vez más está tomando importancia el sector servicios, siendo el turismo un gran punto de apoyo para el desarrollo de la ciudad. Además,
En las riberas del río Guadiana encontramos gran cantidad de aves y nutrias. El ave más representativa de esta zona es la cigüeña, aunque también abundan grullas y otras aves migratorias. En la comarca encontramos varios espacios naturales, como son el Parque Natural de Cornalvo, las estribaciones meridionales de la Sierra de San Pedro, los embalses de los Canchales, Montijo y Alange, el Prado de Lácara, o el río Aljucén, además de las sierras de San Serván, Peñas Blancas y la Garza en lo que es hoy en día Extremadura mirando hacia Mérida. Cáceres, España. Los primeros indicios de presencia humana en la zona se remontan a la prehistoria. Aunque no hubo asentamientos permanentes hasta el siglo I a.C., momento en que los romanos construyeron varios campamentos junto a la Vía de la Plata. El conocido como Norba Caesarina es el origen de la ciudad. En el siglo V después de Cristo los visigodos destruyeron estos campamentos y, durante varios siglos la zona quedó despoblada. En el siglo XII los árabes volvieron a fundar la ciudad y la amurallaron. A partir de este momento, se sucedieron las luchas entre musulmanes y cristianos por su control. El 23 de abril de 1229 Alfonso IX, rey de León, la reconquistó definitivamente y le concedió el título de Villa Libre. Cáceres fue repoblada por leoneses, gallegos, asturianos y castellanos. Los tres primeros grupos vivían en el barrio de San Mateo, en la parte alta de la ciudad, mientras que los castellanos lo hacían en la parte baja, en el barrio de Santa María. Los nobles de los dos bandos estaban continuamente enfrentados por el poder en la ciudad y los episodios violentos se sucedían. Con su llegada al trono, Isabel la Católica terminó con esta situación, ya que Cáceres pasó a ser villa de realengo, prohibió los bandos y mandó desmochar las torres y eliminar los elementos defensivos de los palacios y casas de la ciudad. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Destaca por su casco histórico medieval y renacentista, escenario de películas y series como Juego de Tronos. Sus plazas, palacios y murallas transportan a otra época. La Semana Santa y el Festival de Teatro Clásico llenan de vida sus calles. Cuenta con una población de 95.920, convirtiéndose en la ciudad más poblada y más grande de toda la provincia, con más del 20,70% de la población total. Además de ello, Cáceres es el municipio más grande de todo el país, con una extensión de aproximadamente 1.750,34 kilómetros cuadrados. El conglomerado urbano de Cáceres compone una privilegiada colonia monumental, la cual ha sabido atesorar testimonios de las diversas culturas y pueblos que se han asentado en su territorio a lo largo de los siglos. Desde la época del Paleolítico Superior hasta el siglo XX, la hermosa ciudad de Cáceres resguarda con gran orgullo un exquisito patrimonio cultural, el cual, al mantenerse conservada, incitó a que fuera nombrada en 1949 como un monumento nacional. Además, en 1986 la UNESCO la declaró como parte del Patrimonio de la Humanidad. Así es la ciudad de Cáceres. Trujillo, España. La ciudad se conservan restos prehistóricos y prerromanos, tales como puntas de flecha, magdalenienses, perforadores, hachas pulimentadas y pinturas esquemáticas. En los alrededores del río Almonte y de sus afluentes se establecieron castros defensivos que funcionaban como fortalezas naturales. El hecho de asentarse el lugar sobre un batolito de granito
que alberga un abundante material de construcción y grandes cantidades de agua, favoreció el poblamiento temprano del lugar. En tiempos de los romanos, el lugar fue conocido como Turgalium, y llegó a ser una prefectura estipendiaria de la capital lusitana, Augusta Emérita, en la calzada que unía esta ciudad con Caesar Augusta. Tanto en Trujillo como en municipios vecinos se conservan numerosos restos romanos. La cuna del conquistador Francisco Pizarro, cuya estatua preside la Plaza Mayor. El castillo medieval ofrece vistas espectaculares de la ciudad y sus alrededores. Cada primavera celebra la Feria Nacional del Queso, un evento gastronómico único. Trujillo, municipio perteneciente a la comarca Miajadas y Trujillo, es heredera de una de las mejores muestras de patrimonio arquitectónico de Extremadura. Las diferentes culturas que habitaron este lugar son responsables de ello. Desde la Turgalium romana, pasando por la etapa de dominación musulmana, cuando el enclave adquiere una destacada significación, con la construcción de una fortaleza en tiempos califales y de una parte destacada de la muralla, que confirman el interés estratégico del enclave de Turila. Posteriormente se convertirá en villa de Realengo I y ciudad de la corona después, hasta experimentar un importante auge gracias a la llegada del oro americano. No hay que olvidar que de Trujillo partieron las principales expediciones hacia el Nuevo Mundo, capitaneadas por Francisco Pizarro y Francisco de Orellana. El poder de la nobleza y la colaboración del concejo en las obras religiosas influyen en el desarrollo de una arquitectura singular que hoy forma su conjunto histórico-artístico en Trujillo. Plasencia, España. Plasencia es una ciudad medieval de Cáceres, conocida como la capital o la perla del Valle del Jerte, que integra perfectamente historia, cultura y naturaleza. Su conjunto histórico y sus parques urbanos la convierten en ciudad monumental de gran interés cultural en Extremadura. Además, ha optado en 2 ocasiones para ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Ciudad amurallada con gran patrimonio monumental. Destaca la Catedral Vieja y la Catedral Nueva, así como su Plaza Mayor llena de ambiente. Es además puerta de entrada al Valle del Jerte, famoso por la floración de los cerezos en primavera. La ciudad monumental de Plasencia ofrece grandes opciones por su ubicación para conocer los pueblos de la provincia de Cáceres más aclamados por el turismo rural. Si además de los encantos de la ciudad, la Catedral Nueva y Catedral Vieja, el Palacio de Mirabel o Palacio Carvajal, la muralla o el Parador, ¿quieres conocer qué ver en Plasencia y alrededores? Aquí te mostramos algunos de los pueblos con más encanto que puedes visitar cerca de Plasencia, para completar tu ruta turística por el norte de Cáceres. Romanos y árabes habitaron las tierras que actualmente ocupa Plasencia, antes de su fundación. La ciudad nace en 1186 gracias al rey Alfonso VIII de Castilla. Su establecimiento en el lugar se debía a razones de estrategia militar propias de la Reconquista, pues a escasos kilómetros de la ciudad se hallaban las fronteras castellanas con el Reino de León al oeste y con los musulmanes al sur. Plasencia fue fundada en el siglo XII por Alfonso VIII como un punto de defensa contra los musulmanes. Durante los siglos XIII y XIV, la ciudad experimentó un auge comercial y se convirtió en un importante
centro de producción de productos agrícolas. En el siglo XV, durante el reinado de los reyes católicos, la ciudad alcanzó su edad de oro y experimentó un gran desarrollo urbanístico. En los siglos siguientes, Plasencia se convirtió en un importante centro religioso y educativo, con la fundación de la Universidad de Plasencia en el siglo XVI. Durante la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil Española, la ciudad sufrió daños importantes, pero logró recuperarse y convertirse en un importante centro turístico en Plasencia. Santiago de Compostela, España. Historia de Santiago Apóstol. En el año 33 después de Cristo, los apóstoles fueron encomendados a la misión de difundir y promover el Evangelio por el mundo. Por este motivo, San Santiago Apóstol cruzó el Mediterráneo y se adentró en España, atravesando el estrecho de Gibraltar. De esta forma, emprendió su viaje por España y Portugal, territorios conocidos en aquella época como Hispania. No se sabe con exactitud el recorrido que siguió Santiago el Mayor hasta alcanzar Galicia, que en la época romana recibía el nombre de Gallaecia. Algunos historiadores apuntan que bordeó el sur de España y que luego recorrió la desolada costa de Portugal. Otros relatos de la historia del Camino de Santiago afirman que recorrió el valle del Ebro, atravesando las tierras catalanas, y que luego tomó la vía romana de la cordillera cantábrica hasta La Coruña. Incluso hay teorías que apuntan a que se dirigió a Murcia, pasando por Cartagena, y desde allí continuó hacia el norte. Al igual que el Camino de Santiago, el final está claro. Son las posibles rutas para alcanzar Galicia, las que son múltiples. Esta diversidad de historias sobre la ruta que siguió el apóstol Santiago es lo que ha llevado a que San Santiago sea conocido como el patrón de España, o patrono de España, y de los peregrinos. Destino final del Camino de Santiago, su catedral es uno de los grandes centros de peregrinación del mundo. El casco histórico está lleno de iglesias, plazas y callejuelas con encanto. La ciudad también ofrece una rica gastronomía gallega con mariscos y vinos locales. Santiago de Compostela, la capital de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el noroeste de España, tiene una historia rica y fascinante que se remonta a tiempos prehistóricos. Los primeros asentamientos humanos en la región datan del Paleolítico, evidenciados por restos arqueológicos encontrados en los alrededores. Sin embargo, fue durante la Edad del Hierro cuando se establecieron los castros, fortificaciones celtas, que marcaron un desarrollo significativo en la población de la zona de Santiago de Compostela. A Coruña, ciudad de España. La caída del Imperio Romano. A Coruña contaba aún con un puerto comercial conectado con el exterior, pero los contactos con el Mediterráneo fueron sustituidos paulatinamente por el frente atlántico europeo. Pero el proceso de desurbanización que siguió a la caída de los romanos también afectó a la ciudad. Entre los siglos VII y VIII la ciudad siguió siendo un pequeño poblado de trabajadores y marineros que trabajaban principalmente en la playa. La crónica iriense, escrita en el siglo XI, cita a Faro do Burgo, uno de los nombres históricos de A Coruña, como una de las diócesis que el rey Miró concedió al episcopado de Iria Flavia en el año 572. Mirus rex sedisuae iriensi contulit dieceses, scilicet morratium, salinensem, bregantinos, farum.
El rey Miró concedió a su sede iriensi las diócesis de Morrazo, Salnés-Bergantiños, Faro. La invasión árabe de la península no afectó a los restos arqueológicos de la ciudad, y no hay pruebas concluyentes de que llegaran a la propia ciudad. El principal problema al que se enfrentaron los habitantes de la ciudad en la Edad Media fueron las incursiones normandas. Durante el siglo IX los vikingos atacaron varias veces la ciudad, llamada en aquella época Faro o Faro Bregancio, conocida por la Torre de Hércules, el faro romano más antiguo en funcionamiento. Sus playas urbanas como Riazor y Orzán le dan un aire costero animado. El casco antiguo y la plaza de María Pita son lugares imprescindibles. El municipio de La Coruña tiene una extensión de 36,8 km². Los límites de la ciudad son los municipios de Arteixo, Culleredo y el de Oleiros a través de la ría del Burgo. La ciudad se extiende sobre una península de unos 3 kilómetros de largo, flanqueada por la bahía y por la ensenada del Orzán. La altura principal del municipio es el Monte das Arcas con 289 metros. Otras alturas son Monte de Fieiteira, San Pedro, Cortigueiro, Castillos y Penamoa. El casco urbano se encuentran las playas de San Amaro, Orzán y Riazor. Asimismo existen solamente dos ríos, el Naval, que vierte en Bens, y el Pastoriza Arroyo de Monelos, que se encuentra canalizado y desemboca en el puerto en A Coruña. Vigo, ciudad de España. Vigo era a la sazón capital de provincia, por primera vez en su historia, a favor de la política constitucionalista, que el pueblo vigués apoyó de manera decidida. No obstante, tal capitalidad no le fue conferida sino como consecuencia de una reforma administrativa general, por la cual desaparecieron las antiguas 7 capitales del Reino de Galicia, quedando reducidas a las 4 actuales. Frente al nuevo sistema se levantaron numerosas partidas armadas de absolutistas, fermento y precedente de las que, años más tarde, seguirían a don Carlos, el jefe político, cargo equivalente al de gobernador civil de la provincia de Vigo. Publica un aviso al público, dando cuenta de la persecución y encuentro habido entre las tropas constitucionales y las del cabecilla Vázquez, apodado por los suyos el Invencible de Cotobade. La ciudad más poblada de Galicia, famosa por su puerto y su bahía, sus playas de Samil y su cercanía a las Islas Cíes, parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, la convierten en un destino de mar y naturaleza. En Navidad, Vigo se transforma con una de las iluminaciones más espectaculares de Vigo en España. Ourense, ciudad de España. Ourense es una ciudad ubicada en la región de Galicia, al noroeste de España. Su historia se remonta a la época romana, cuando fue fundada como una ciudad fortificada llamada Auriense. Durante la Edad Media, la ciudad creció en importancia como un centro comercial y religioso, con la construcción de varias iglesias y monasterios. Durante los siglos XIV y XV, Ourense fue objeto de conflictos y batallas entre los diferentes reinos de la península ibérica, lo que provocó un gran daño a la ciudad. En el siglo XVI, Ourense se convirtió en una importante ciudad comercial y mercantil, gracias a su ubicación en una importante ruta comercial entre España y Portugal. En el siglo XVII, la ciudad fue sacudida por una serie de desastres naturales, como inundaciones y terremotos,
que causaron graves daños en su infraestructura. En el siglo XVIII, la ciudad experimentó un resurgimiento económico gracias a la creciente industria textil y a la construcción de nuevas carreteras y puentes. Durante el siglo XIX, la ciudad sufrió una serie de cambios importantes, como la llegada del ferrocarril y la construcción de nuevas fábricas. La ciudad también fue testigo de importantes acontecimientos históricos como la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil. En la actualidad, Ourense es una ciudad próspera y moderna, con una gran cantidad de atracciones turísticas, como la Catedral de Ourense, la Fuente Termal de Asburgas, el Puente del Milenio y el Parque de San Lázaro. Además, la ciudad es conocida por su gastronomía, su vino y su rica cultura gallega. Conocida como la ciudad de las aguas termales, ofrece espacios como las termas de Outariz y Asburgas. Su casco antiguo conserva la catedral y el puente romano sobre el Miño. Es una parada perfecta para relajarse y disfrutar de la gastronomía gallega de Ourense. Lugo, España. Durante la Edad Media, la ciudad de Lugo experimentó un periodo de esplendor que la convirtió en uno de los principales centros culturales y económicos de la región. Esta época dorada trajo consigo un florecimiento de la arquitectura y el arte, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. La ciudad de Lugo, situada en la Comunidad Autónoma de Galicia, al noroeste de España, tiene una rica y fascinante historia que abarca desde la época romana hasta la contemporaneidad. La fundación de Lugo es atribuida al legado romano, y su muralla, que data de esta época, es uno de los monumentos más emblemáticos y mejor conservados de la ciudad. A lo largo de los siglos, Lugo ha sido escenario de importantes eventos históricos y culturales que han dejado huella en su patrimonio y en su identidad. Este artículo detalla la historia de Lugo, explorando sus etapas más significativas y los hechos más destacados. Rodeada por murallas romanas patrimonio de la humanidad, Lugo conserva un casco histórico lleno de encanto. Su catedral y sus fiestas gastronómicas, como el Ar de Lucus, son parte de su atractivo. Además, es famosa por su tradición de tapas gratuitas con las consumiciones. Lugo es una ciudad que ha logrado mantener su esencia histórica y a la vez adaptarse a los tiempos modernos. Una fusión entre lo antiguo y lo nuevo que la convierte en un destino único, donde se puede disfrutar de la belleza y la historia del pasado sin renunciar a las comodidades y avances del presente. Así es Lugo. Pontevedra, España. Pontevedra, una ciudad situada en la Comunidad Autónoma de Galicia, posee una historia rica y variada que se remonta a tiempos antiguos. Esta localidad, con una ubicación envidiable junto a la ría que lleva su mismo nombre, ha sido testigo de numerosos eventos históricos y ha jugado un papel fundamental en el devenir de Galicia y España. A lo largo de los siglos, ha vivido periodos de esplendor y de declive, pero siempre ha sabido reinventarse y conservar su esencia. Una ciudad con un casco histórico cuidado y peatonal. Sus plazas, iglesias y conventos son parte de su encanto. El santuario de la Peregrina es uno de sus símbolos. Además, está bien situada para recorrer las Rías Baixas. El siglo XXI, Pontevedra ha continuado su evolución, adaptándose a los desafíos contemporáneos y consolidándose como una ciudad moderna y dinámica.
La peatonalización del casco histórico ha sido uno de los proyectos emblemáticos que ha transformado la ciudad, haciéndola más habitable y accesible. La economía de Pontevedra se ha diversificado con el tiempo. Además del tradicional sector pesquero, la ciudad ha visto un crecimiento en los sectores industrial, tecnológico y turístico. La promoción de Pontevedra como un destino turístico ha llevado a un aumento significativo en el número de visitantes, atraídos por su riqueza histórica, cultural y natural. Así es Pontevedra. Ferrol, España. El Ferrol, una ciudad situada en la Comunidad Autónoma de Galicia, España, es conocida por su rica historia y patrimonio cultural. Este rincón en la provincia de La Coruña ha desempeñado un papel vital en la historia naval de España y ha sido un punto estratégico clave durante siglos. Su historia se remonta a tiempos prerromanos, pasando por la Edad Media, la época de los Reyes Católicos, y hasta la era contemporánea, siempre manteniendo una conexión profunda con el mar y la navegación. En este artículo, exploraremos de manera detallada los hitos más importantes que han marcado la historia de Ferrol. Ciudad con tradición naval, conserva castillos como San Felipe y museos ligados a la historia marítima. Sus playas cercanas, como Doniños, son muy valoradas por surfistas. Además, es punto de partida del camino inglés a Santiago. Ferrol fue un puerto pesquero, pero su desarrollo se debió a Felipe V al reconocer el valor estratégico de su ría y construir el arsenal de Agraña y los astilleros. Ferrol pasó a controlar los intereses marítimos de España en el Atlántico Norte, amenazados por Inglaterra, durante los siglos XVI y XVII, la ría de Ferrol servía más como un punto de parada ocasional para las escuadras reales que como un centro de construcción naval. No obstante, la importancia estratégica de esta ría fue reconocida en 1726, cuando Ferrol fue designada como la capital del Departamento Marítimo del Norte. Inicialmente, el astillero de la Agraña se estableció como el principal centro para la construcción y reparación de buques. Sin embargo, el terreno y las condiciones en la Agraña pronto se consideraron inadecuadas para las crecientes necesidades navales de España. Así es el Ferrol. Madrid, capital de España. La Comunidad de Madrid es una autonomía española nacida de la Constitución de 1978. Situada en la parte norte de la meseta central, su capital, Madrid, es también la capital de España y de la provincia homónima. La capital de España es una ciudad vibrante que combina historia y modernidad. La Puerta del Sol, la Plaza Mayor y el Palacio Real son paradas obligadas. Sus museos del Prado, Reina Sofía y Thyssen forman un triángulo cultural único. Además, la ciudad ofrece parques como El Retiro y una vida nocturna famosa en todo el mundo. Majerit, tierra rica en agua, es el nombre con el que los árabes identificaron el enclave mesetario próximo a la Sierra de Guadarrama que Felipe II eligió para establecer su corte y que posteriormente se convertiría en el Madrid que hoy conocemos. La primera evidencia histórica de la ciudad data del año 865, cuando el emir Muhammedi mandó construir una alcazaba en la aldea de Mairit, a orillas del río Manzanares. Mairit significa en árabe abundancia de ríos de agua. Por este motivo, el lema del primer escudo de la ciudad reza:
Fui sobre agua edificada /diagonal, mis muros de fuego son /diagonal, esta es mi insignia y mi blasón. Hasta 1083. Cuando Alfonso VI de Castilla conquista la población, Madrid sería islámico. Del Madrid de este periodo conservamos muy pocos vestigios. En la calle Mayor, al lado del Instituto Italiano de Cultura, en el mismo lugar donde después se construiría la iglesia de Santa María, de la que hoy podemos ver algunos restos, estuvo la mezquita mayor de la ciudad y seguramente alrededor, como era habitual en las ciudades islámicas, el zoco. Muy cerca de aquí, en la cuesta de la Vega, todavía se pueden ver restos de la antigua muralla. Esta zona era la Almudaina o Ciudadela, donde los cristianos, cuando tomaron Madrid, encontraron una talla de la Virgen oculta en uno de sus muros, con una vela encendida desde hacía más de 400 años. Almudena sería desde entonces la advocación más madrileña para la Virgen María. La Comunidad de Madrid se conforma por 179 municipios y 2 entidades locales menores, cuya información básica se pone a disposición a continuación a través de un glosario que enlaza con un espacio propio para cada municipio y un informe dinámico que contiene datos demográficos de los mismos y el monasterio del Escorial. Madrid atesora una historia rica y un papel fundamental en la configuración de la moderna España. De asentamiento visigodo a aldea árabe con el nombre de Majerit, de poblachón manchego. Reconquistado por Alfonso VI a villa y corte de los Austria, nuestra capital se ha ido convirtiendo en el Madrid moderno. Cosmopolita a base de hacerse a sí misma y de abrirse a todos aquellos que han querido hacerla su hogar. Así es Madrid.